Buenísimas noches, mi nombre es Viviana Castillo y el día de hoy venimos a transmitir para ustedes esta nueva temporada para el canal Terror Infernal, en el cual podremos platicarles a ustedes todos esos sucesos sobrenaturales, de investigaciones y todo aquello que mucha gente ha vivido o que inclusive a nosotros nos ha sucedido, y así como tú que nos ves, y así como todas esas personas que a veces niegan o no quieren reconocer que lo sobrenatural existe. El canal Terror Infernal investigará todos esos sucesos sobrenaturales y te llevará día a día en las investigaciones constantes que se llevarán poco a poco. Pero sobre todo sabremos y les comentaremos y les iremos contando a través de nuestra programación los relatos terroríficos, los cuales han vivido las diferentes personas de diferentes estados y diferentes países, de los diferentes lugares, que transmitiendo y por medio de otros lugares nos llegan los comentarios, cartas, avisos y todo, en donde nos hablan de aquellos miedos que han sentido, que han vibrado su piel así de terror, en el cual nos han contado diferentes historias de fantasmas, de demonios, posesiones demoníacas y todo aquello que pudiera erizarte la piel. Y por eso, este día que estamos empezando, quiero comentarles que improvisadamente se está haciendo este video, y también para decirles que en el caso del día de hoy relataremos un suceso, una vivencia de una persona que nos dijo que vivió en el estado de Mérida, Yucatán. Un suceso donde hablan sobre los aluches, unos pequeños seres que han tenido diferentes historias a través del tiempo, y durante todos los años nuestros antiguos mayas han ido platicando, hablando de generación en generación, todo eso que ha llegado hasta la fecha y hasta la actualidad del día de hoy a los oídos de todos nosotros, porque eso no se ha dado solo aquí, se ha dado en diferentes estados de la República de México y en otros países con diferentes nombres, pero aquí en Yucatán se les conoce como aluches. Los aluches, ¿quiénes son los aluches? Los aluches son unos pequeños seres que de momento han asustado a la gente, y eso han empezado a mover cosas, te han perdido a personas en el monte y en lugares baldíos donde hay hectáreas grandísimas de terrenos o territorios. Pero también ha habido sucesos donde se han querido llevar a niños, donde han perdido a personas, donde a choferes y traileros les han tirado piedritas, les han hecho cosas para que sepan de su existencia, y al mismo tiempo para que respeten el lugar donde estén, como también para que respeten las siembras y no roben, y también para que se lleven a los niños maltratados y muchas cosas por el estilo. Los aluches son unos seres que realmente infunden miedo en las personas, y desafortunadamente las personas que han tenido contacto con estos seres o han sentido el miedo de tener cerca a algún ser así, han corrido, han huido despavoridos, o inclusive han tenido ese miedo de sentir día a día, es volver a vivir ese momento, ¿no? Porque de hecho les voy a contar precisamente la historia, o más bien dicho, no es una historia, porque es un hecho real. Es un hecho real contado por una persona que nos relató esto que vivió hace muchos años. Esta persona sufría con su esposo. Su esposo es un hombre que la maltrataba mucho. Era una persona que no cumplía con los gastos de su hogar. Era un hombre un poquito... Bueno, más bien dicho, era un hombre irresponsable que no cumplía con sus deberes de esposo, ni de padre, ni de pareja. En ese momento ella seguía con él por amor, y en eso ocasionó que lleguen a momentos de pareja que se empiecen a agredir, a pelear y todo en su hogar, en la calle, en diferentes lugares. Ellos tuvieron un hijo, su primer hijo, el primogénito. El problema fue de que estos seres escuchaban los escándalos en la casa, había mucha cizaña, conflictos, problemas y todo eso. Eso ocasionó que los aluches
presten alerta, ¿no? Presten atención, porque había un niño que en ese momento, mientras ellos discutían, mientras ellos peleaban, mientras ellos tenían alguna circunstancia negativa en su hogar, este niño lloraba y solo le gritaban: cállate, fastidias, estorbas, cállate, cállese niño, decía este hombre. O la mujer decía: cállate, ya no quiero escucharte. ¿Y qué sucedió? Mientras ellos se enojaban hasta por el llanto de este pequeño bebé, ellos sentían que no lo soportaban. Y entonces, entre sus discusiones por los problemas maritales que ellos llevaban, ellos empezaron a escuchar al dormir. Durante todo ese lapso empezaron a escuchar que les tiraban cosas en la cocina, que de momento en los otros cuartos les movían las cosas del lugar, les movían las sillas, les arrastraban las mesas, de momento les abrían las puertas sin motivo alguno. En el patio empezaban a escuchar risitas, risitas, ruidos, empezaron a escuchar susurros, empezaron a escuchar diferentes cosas que entonces todo ese daño que habían causado en su hogar ya era inevitable. Ya los ruidos eran cada vez más serios. Les rompían sus matas, les tiraban tierra en los pasillos. Al salir en la mañana, la señora encontraba pequeñas huellitas junto a su albarrada. Junto a la orilla del pozo habían otras huellitas asentadas y manitas pequeñitas. Esas manitas que ellos mismos iban durante la noche poniendo para que sepan que existe su presencia de ellos ahí. Ya llegó el momento en el que la niña de momento empezaban a escuchar en el cuarto que la niña se reía solita. Y de momento escuchaban cómo botaban cosas que precisamente un niño pequeño de unos 3 años no podría ser capaz de alcanzar, y se los botaban. La nené reía mientras ellos peleaban, y es en el momento que ellos, en una discusión, reaccionaron cuando se cayó un jarrón de un lugar alto, que era el recuerdo de una boda donde ellos habían asistido, y se despedazó. Entonces, al oír el ruido, ellos creyeron que la niña se colgó de algún ropero para que caigan las cosas. Resulta que no, sino de que el ruido que habían oído lo habían hecho otros seres. Ellos no los vieron, pero sí vieron a la niña volteando hacia un lugar donde se había reído, y cuando de momento volteó a ver a los papás, se quedó callada. Y ellos quedaron impactados al no ver nada y ver la reacción de la niña, ver las cosas movidas del lugar en el cuarto, ver el florero caído y ver las cosas que estaban fuera del lugar en el cuarto de la niña. Y la niña sonriendo mientras ellos discutían. Entonces allá es donde ellos sintieron pues que algo no está bien, algo está pasando, y empezaron a tener ese miedo, empezaron a percatarse a más en eso de los sonidos que habían en las madrugadas, de las cosas que les botaban, de todas las cosas que estaban sucediendo en su hogar, que ellos ni siquiera notaban por estar en su mundo de pelea. Resulta que al final de todo, estas personas deciden decírselo a alguien más, y le empezaron a contar la verdad de lo que estaba sucediendo en su hogar. Y les dijo una señora: tienen que ir con un chamán, tienen que ir con una bruja, un brujo, alguien que pueda ayudarles, porque si no, los aluches se van a llevar a ese niño, se lo van a llevar porque no es feliz. A los aluches no les gusta que maltraten a los niños, no les gusta que los niños lloren todo el tiempo, no les gusta que les hagan maldades a los niños. Entonces, los aluches toman a esas criaturas y se las llevan para protegerlos, para cuidarlos, se adueñan de su alma, y así se los pueden llevar. Agarraron ellos y se fueron con el chamán. Llegaron, y en ese momento él les dijo todo lo que tenían que hacer, y les dijo: tráiganme una gallina negra, tráiganme algunos materiales, hierbas, aguas, todo lo que vamos a necesitar para poder trabajar. Les voy a hacer una limpia, una cura en su hogar, porque la única forma de que su hijo pueda vivir es que se haga un cambio, que se les entregue un hanalpishán a los aluches, que un hanalpishán en maya significa comida, comida para espíritus, comida para muertos, comida para alma. Entonces ellos entregaron ese hanalpishán.
ese Hanalpishán para ellos, lo empezó a preparar el chamán y lo entregó. Hicieron un hueco en medio de la sala. En ese hueco de en medio de la sala entraron allá, pusieron una gallina, ofrendas, atoles, todo eso que el brujo estaba haciendo. Y mientras puso todo eso, lo ofrendó a cambio, porque hizo un cambio. Cambiar todas esas ofrendas y esa gallina viva, el alma de esa gallina viva, por la del bebé que se querían llevar los aluches. Entonces ellos, junto con el brujo, salieron y dejaron las ofrendas, los inciensos, la gallina y todo allá dentro de su hogar, en un hueco que hicieron en medio de su hogar. Y ellos salieron al patio, mientras el brujo seguía con su saumerio, con su ritual y todas sus oraciones junto con los padres de la niña. Ellos agarraron y al hacer todo eso, de momento, escucharon cómo por dentro de la casa les iban botando los trastes, les iban corriendo las mesas, las sillas, les iban abriendo y cerrando la puerta fuertemente, al grado de que se escuchaba el ruidero, como si hubiera mucha gente, como si hubiera demasiada gente dentro de ese hogar y haciendo escándalos o cosas así, ¿no? Ruidos y botando las cosas. Mientras el brujo cada vez oraba con más fuerza y todos los padres con más fe y mucho temor lograron su cometido, porque de momento empezó el silencio, y al haber el silencio quiere decir que la ofrenda fue recibida, se concluyeron las oraciones, se concluyó el ritual y entonces ya no se veían. Cuando dijeron entrar con el brujo, sí habían muchísimas cosas movidas y todo, y la ofrenda la enterraron en ese hogar, sellaron todo con cemento, pusieron piso y todo. Pasaron los años y ya, ¿qué pasó? El brujo al terminar eso les advirtió: si aquí vuelven a hacer llorar mucho, si ustedes descuidan a esta criatura, si ustedes la hacen sufrir, si lo maltratan, si no le hacen caso y lo dejan llorar por mucho tiempo, yo de una vez les digo que los aluches volverán, y esta vez no va a haber ningún cambio, ninguna ofrenda será justa para pagar el daño que están volviendo a hacer, porque esta vez les están dando una oportunidad, pero no habrá una segunda oportunidad. Los aluches aceptaron esta ofrenda, mas no quiere decir que ahorita van a poder hacer lo que quieran. Entonces, desde ese momento les dijo, corrieron con suerte que esta vez fueron los aluches, y a pesar que no les iba a ir bien, porque les iba a llevar a su hija. Los aluches iban a llevar a su hija y ustedes iban a ser los culpables. Y hoy la suerte fue de que esto se resolvió, pero con pleitos, discusiones y problemas en un hogar podrían haber atraído demonios, espíritus negativos y aquellas vibraciones tan negativas y oscuras que podrían haber destruido de otra forma su hogar, y hubiera sido algo más negativo que no iba a ser inevitable, que iba a ser inevitable una solución. Por eso yo les digo, los aluches son seres que realmente hay que tenerles miedo, respeto y realmente reconocer su existencia, porque si no reconocen su existencia como estos señores no lo hubieran reconocido, hubieran perdido la vida de su hija por sus tonteras familiares. Así que mucho miedo y respeto, señores. También esa fue la historia de cómo algunos aluches se llevan a los niños. Pero también hay muchísimas historias de los aluches, como inclusive han habido unos traileros que nos han comentado que algunas de las rutas que hay en diferentes carreteras de México, pero en especial en algunas de aquí que hay en las salidas de Mérida para Campeche, les sucedió esto a algunos traileros. Hay un lugar donde se van a descargar, pero las carreteras no hay tramos, o sea, es puro monte de un lado, monte del otro, y realmente no hay un lugar donde pudieran ponerse ellos más seguros, más cómodos o con mucho alumbrado, luz
luz, casas y todo eso. Normalmente los traileros están en carreteras libres, donde solo se ven los tramos de carretera, el monte, a veces montañas, a veces cultivos, y rara vez atraviesan la orilla de algún pueblo o alguna ciudad. Entonces estas personas estaban yendo para un lugar cuando en ese momento tuvieron que pegarse a descansar. Un grupo de 4 amigos que estaban yendo para el mismo lugar y llevaban la misma mercancía. Entonces ellos decidieron pegarse a un lugar para descansar. En ese lado le dijeron, a un costado había una gasolinera, y le dijeron al de la gasolinera: oye, ¿cómo está por acá todo? Y todos pues acá está tranquilo, pero tengan cuidado porque acá hay luces. Y les... son tonteras, no hay nada, no pasa nada. Dice, aquí machín, no pasa nada. Y ahí siguieron con eso. Y ellos se fueron a dormir. Resulta que ellos cerraron sus trailers. Y en el camarote de donde ellos van a descansar, ya pasaron 2 horas. Y cuando ellos estaban en profundo sueño, sintieron como el tráiler se los iban moviendo de un lado a otro, ligeramente. Y eso hizo que despierten, porque entre ellos se comunicaban por medio de sus radios. Y de momento ven cómo venían y sentían cómo les iban tirando piedritas en la ventana del tráiler. Y ves cómo les van tirando de ambos lados piedritas al camarote, al tráiler, a la ventana, pero piedritas chiquitas, así fastidiosas, pero por todos lados, como que agarren un montón de piedritas como si fuera maravilla o algo así, y vámonos, se los lanzaba. Entonces ves como todos los traileros se levantaron y asustados: ¿oíste eso? Se empezaron a comunicar los 4 amigos. Sí, y si son los aluches. Y en eso empezaban a acechar ellos en la ventana, y no veían absolutamente nada. Alumbraban y no veían nada, cuando de momento a los 4 les estaba sucediendo lo mismo, y por la radio lo comentaron. Y en ese momento ellos, al moverles de golpe, a los 4 les empezaron a mover de lado a lado, así, de lado a lado, el camarote, como si estuvieran pasando en una carretera mala, en ese momento, estando el tráiler estacionado. Y en ese momento todos ellos se levantaron como alma que iba el diablo y se montaron a meterle pata. ¡Vámonos! Agarraron el tráiler, prendieron sus luces todos y arrancaron, y vámonos, pitotearon, y ahí se va. Los 4 tuvieron que salir despavoridos. Siguieron avanzando un tramo más, hasta que llegaron a un lugar donde había luz, y pararon los 4. Y los 4 empezaron a decir: ¿por qué arrancas? Igual arrancaste. Y todos arrancaron, y todos salieron huyendo, porque resulta que empezaron a platicar que a todos, exactamente a todos, les estaba pasando la misma situación. Estaban viviendo lo mismo. Los 4 traileros estaban pasando por esa situación tenebrosa, que hizo que se mueran de miedo, que les quedara chinita la piel del terror, de lo que sentían al estar en un lugar prácticamente abandonado, entre el monte, bajo solo la luz de la luna y la oscuridad total. Entonces tuvieron ellos que levantarse de esa impresión que tuvieron y arrancar y huir de ese lugar. Cuando llegaron lo platicaron y todo eso, y ya de regreso, cuando regresaron, ya era más de día, y pasaron en la carretera del mismo lugar de donde ellos huyeron en la noche, y le preguntaron al señor de la gasolinera: oye, fíjate que ayer nos pasó esto y ay, se los dije, pónganse abusados porque hay aluches. ¿Y cómo es que tú no le tienes miedo, cabrón? ¿Cómo es que no le tienes miedo a los aluches? ¿Cómo es que a ti no te hace nada y duermes como si nada? Fácil. Yo, allá afuerita, en la parte, me meto un poco en el monte y tengo un lugar donde yo me siento, y a veces a un costado, a veces les pongo dulces, a veces les dejo prendidos sus cigarritos y les regalo cigarros, a veces les pongo cositas a ellos, y cuando yo vaya ya
Y a veces sí, están allá, pero a veces ves que ya está, o sea, como les dejo prendido el cigarro, ves como ellos están, pues creo que me aceptan la ofrenda, porque no, absolutamente nada. Es más, ni los moscos me pican, compadre, ni los moscos. Así les dijeron, porque dicen que si te cuida una luz, te cuida bien, te cuida que ni los moscos te piquen, que nadie te robe y todos te dejan dormir, que ni un animal, ni una culebra, ni nadie te agreda o te pueda hacer algún daño mientras duermes. Entonces, esta persona que trabajaba en esa gasolinera, eso hacía porque trabajaba de noche y nunca le pasó nada. Y es algo que se habían estado pasando entre trabajadores para que pudieran estar bien, porque los trabajadores que no lo hacían salían huyendo y ya no querían ir a trabajar porque tenían miedo de vivir estas circunstancias donde los asustaban, les tiraban piedrita, les hacían maldades, les cambiaban sus cosas de lugar, les robaban sus cosas y todo eso. Entonces la única forma era dándoles ofrenda y reconociéndoles quiénes son. Entonces, eso fue lo que pasó en esta anécdota, porque estas personas lo contaron y sí, hasta la fecha del día de hoy lo siguen contando de cómo fue su experiencia con los aluches. Y sí fue algo muy, muy terrorífico y que pues a cualquiera le estremecería la piel estar en medio del monte, en medio de la oscuridad, en medio de la nada y de momento sentir cómo te están moviendo un tráiler de quién sabe cuántas toneladas que tenían cargado en ese momento. Y todavía sí, los aluches podían hacer eso y más. Por eso les digo, amigos, esas historias de los aluches es real. Y tengan cuidado, porque, y de hecho ha pasado esto, como yo les digo, también han habido quienes nos han contado que hay quienes les ponen ofrenda a los aluches para que les cuiden sus sembradíos, para que les cuiden sus cultivos. Hay muchos chamanes o brujos que hablan a otros seres. Y entre esos, porque hay otros que ya en otra ocasión y en otro momento les narraré y les contaré esas vivencias de esas otras personas con otros seres sobrenaturales. Pero en esta circunstancia que estamos hablando de los aluches también protegen terrenos, casas, haciendas, carreteras, inclusive lugares donde algunas personas van ya a lo seguro porque se han dedicado a ofrendarles para que nadie les robe en sus cultivos, para que no les maten sus sembrados, para que no entren y les roben en sus propiedades o en sus terrenos. Pero también ha pasado de que vienen igual chamanes y todo y lo hacen para que ellos asusten, boten a las personas, los asusten, hagan que si los tocan les dé fiebre, les dé calentura, hagan que tengan ese miedo a entrar porque enseguida oyen los pasos de una persona o que les hablan. Entonces las personas huyen creyendo que hay alguien en el cultivo o hay alguien en la casa y se van despavoridos y ya no cometen sus maldades de robar o de usurpar algo o de llevarse siembra o cosecha de los pobres trabajadores y de los pobres campesinos. También hay otra creencia sobre los aluches donde dice que no solo cuidan cultivos, no solo se puede llevar a los niños, no solo asustan para que sepan que ellos existen y todo, sino también hablan de muchísimas historias diferentes que les aseguro que nos llevaríamos casi la noche completa platicando sobre ese tema, ¿no? Pero, y como les decía, también los aluches, y como les iba contando, también hay esa creencia que los aluches pierden a las personas en el monte y de momento se los llevan y los van perdiendo por un lugar y por otro lugar. Por eso hay eso de que si vas a entrar a un monte a cazar o vas a entrar a un monte sin permiso, entonces los aluches te atacan. En ese momento te empiezan a perder, te empiezan a asustar, te empiezan a hacer que no busques cómo regresar y te empiezan a alejar y alejar más, hacen que pierdas tu rumbo, que pierdas tu camino, que no sepas por dónde vas, que no busques por dónde veniste. Y es cuando de momento han escuchado que entró esta persona al monte y de momento se perdió
y pasan días que lo están buscando y hasta que esta persona aparece todo flaco, chupado, porque estuvo varios días en el monte perdido y dice que no podía buscar ni una carretera, no lograban buscar ni un sendero, no lograban buscar nada. Los aluches se los llevan, te van perdiendo y no buscan la salida. Sientes que estás andando en el mismo lugar y sigues andando y sigues andando y sigues andando y no buscas, no llegas ni a un pueblo, ni a una carretera, ni a nada. O sea, de momento te pierden. Entonces eso también lo hacen los aluches. Por eso aquí en Yucatán inclusive hay esa creencia de que si vas a ir al monte, que si vas a meterte en lo profundo de la selva de Yucatán, en el monte de Yucatán, te pídele permiso al monte, pídele permiso, habla a los aluches que te cuiden, que te protejan, para que ni las culebras, ni los animales, ni nadie te haga daño, y para que puedas llegar con bien, ir y salir otra vez por donde entraste, ir y salir por otro lugar sano y salvo, sin que seas perdido, sin que te extravíes en ese camino y en el monte y te quedes así extraviado hasta que alguien, pues bendito sea Dios, que te busque. Entonces hay todas esas creencias sobre los aluches y podría contarles más porque son infinitas las creencias, son infinitas las anécdotas, las historias y todo aquello que mucha gente nos ha contado, que de generación en generación nos han ido diciendo o inclusive que nos han relatado, ¿no? O sea, no es solo de tiempo atrás, son historias presentes, anécdotas, vivencias, pero actuales, o sea, no solo de tiempo atrás, sino actualizadas. Entonces, por eso yo les puedo decir que tanto tú que nos ves, como cualquiera de estas personas que nos contaron estas anécdotas, han vivido un terror infernal. Y así como ellos, tú también podrías vivir un terror infernal en cualquier momento. Y si tú has vivido por eso, comunícate a nuestro número o búscanos en el Facebook como Viviana Castillo o el canal Terror Infernal, como en el Facebook, búscanos como Blog Terror Infernal, Instagram Terror Infernal, y en cualquiera de los lugares donde tú quieras dejarnos algún comentario, quieras contarnos alguna leyenda, anécdota, historia, relato o suceso sobrenatural que hayas vivido, estamos para ti. Y para hacerlo saber al resto del mundo, para que sepan, porque mucha gente no lo cuenta, pero lo ha vivido y creen que solo a ellos les ha pasado y no lo quieren contar, que porque dicen, ay, van a decir que estoy loco y todo eso. Pues no, señores, así como tú has vivido eso, así como tú que nos ves y te crees en lo sobrenatural y en lo paranormal, a mucha gente le han sucedido esos sucesos sobrenaturales y han tenido miedo y han sabido de lo que es vivir un terror infernal. Gracias por esta noche, este programa improvisado.